a bloques, vemos una entrada a la izquierda que es X en un tiempo T. Va a ser una señal analógica, no nos dicen qué frecuencia va a tener, no nos dicen qué tipo de señal es, simplemente que es analógica. Nosotros debemos muestrear. Ya la vez pasada, de manera muy rápida, les mencioné que hay frecuencias de muestreo y frecuencia a la que está trabajando la señal. ¿Recuerdan a qué frecuencia les mencioné que sería bueno estar muestreando? Ah, 60 Hertz. 60, ¿qué? Hertz, si mal no ¿A recuerdo. esa velocidad necesito yo muestrear? Ay, no me acuerdo. O era como 24. ¿En qué te basas en decir 24 o 60? Me acuerdo que lo habíamos platicado como en el primer parcial. Ajá, Pero uff. otros por ahí. La verdad no me acuerdo, profe. La verdad no, tampoco me acuerdo muy bien, profe. Mm, 60 Hz es una frecuencia lenta o rápida. Es rápida, ¿no? Podría decirse que es rápida. Es rápida. ¿Por qué es rápida? Bueno, yo creo que sería lenta, profe. Más que nada me baso porque, eh, bueno, alguna vez he escuchado el radio y pues dicen que su frecuencia es de 1200 megahertz o no sé, ¿no? Entonces yo quiero pensar que 60 hertz es poquito. ¿Qué opina lo que dice su compañero? Depende mucho la escala, ¿no? Y todo lo que se vaya a hacer. Porque, por ejemplo, a lo que yo entiendo, por ejemplo, las bombas hidráulicas son bombas que funcionan a 60 Hz y todo eso. O sea, es un número familiar, pero sí, a escala o en comparación a otras cosas, a lo mejor sí es menor. Depende de lo que se esté haciendo. ¿A qué velocidad trabajan los motores? Bueno. Ah, también a 60 Hz a veces, ¿no? ¿Y las RPM? Pues es que depende, profe, porque Varía. algunos trabajan a 1200, otros a 600, otros a 800. Ahora sí que tengo entendido que depende mucho del trabajo también que se vaya a realizar. Mm. ¿Saben qué es trabajo? ¿Saben qué es torque? ¿Qué es? ¿Qué, profe? Trabajo o torque. Sí, creo que sí. ¿Qué es?
El trabajo, pues, es la fuerza que se necesita para para mover un objeto de punto A a punto B. Ujú. ¿Y torque es trabajo? Torque es como la cantidad de fuerza que puede aplicar durante el giro del motor. Ujú. Y bueno, regresando a nuestros temas. Que no les había hablado de la muestreo teorema de Nyquist o de Shannon. No, profe. No, de eso creo que no hemos hablado, profe. Yo me acuerdo que sí hablamos. Yo me acuerdo que ya les había dado esta 60 Hz no sirve, eso es bajo. ¿A qué velocidad trabajan sus procesadores? De una computadora, por ejemplo. Ahí son gigahertz, ¿no? Son gigahertz. Y eso como que estamos hablando como de cuánto. 3, 4 gigahertz. Ajá, y comparado con 60, No, pues es muchísimo. es muchísimo. Entonces, quien dijo 60 es alto, se le hace, comparado con las computadoras, se le hace de nuevo que es alto. No. No, Es bajo, ¿no? sí. Que aún así nosotros no lo podemos ver, físicamente no lo podemos ver. Para nuestro ojo es alto, pero comparado con otros equipos, con sistemas de hardware, sistemas de comunicación, 60 Hz no es nada. Simplemente sus microcontroladores, los que hayan trabajado micros o que estén ocupando algún Arduino, ¿a qué velocidades trabajan esos micros? Los Arduino 1, por ejemplo. ¿Nadie ha ocupado uno? Sí, ¿A qué velocidad trabaja? Un rango, no importa que no sepa exacto. 20 megahertz, me parece. 20 megas. ¿Eso qué significa 20 megas? ¿Qué hace qué? ¿Cuál es su trabajo ahí? Porque no todo trabajo involucra mover una cosa de un sitio a otro, aplicándole fuerza. Pues eso significa la velocidad de la señal, ¿no, profe? Que emite el Arduino. La velocidad de señal que emite. Más bien sería la capacidad de instrucciones por segundo. Ese es su trabajo, instrucciones por segundo que él puede realizar. 4, 8, 16, 20. Los micros de 8 bits más rápidos trabajan hasta 80 o 100 megahertz. Los de 8 bits.
Y entonces, si ahí ya estamos hablando de megas, 20 megas son 20 millones de instrucciones en un segundo. ¿Se acuerdan cuando vimos el método de McCloskey? De McCloskey eran puras tablas, pero eran puras comparaciones. Sí, profe. Y nada más hacíamos comparaciones, que nosotros, pues hacerlas manualmente, decíamos, son un montón de comparaciones, hasta aburre, ¿no? Pero imagínense en cuántos segundos lo va a hacer la compu. En 1, Ujú. 2 o en 3 si lo programo mal. Pero a lo que voy entonces, necesitan leer mucho, chamaco. A pesar de lo que uno aquí les dice, no es suficiente. Veo que tienen lo vienen muy mal. Plano. 60 Hz, pues ya vemos que entonces es muy poquito a 20 millones, y eso estamos hablando que un micro, decimos 20 millones de instrucciones, ya se nos hace mucho. Y ahora un procesador de una computadora, acuérdense que estamos en normales, luego vienen los Ks, luego vienen los megas, luego vienen los gigas. Entonces es todavía mucho más rápido un procesador de una computadora, porque estamos hablando de gigahertz. Más instrucciones hace en un segundo. Pero bueno, regresando a la pregunta original, porque todo esto salió de acuerdo a lo que van contestando, y pues quiero ver que lo que están contestando, que sea lo dominan. Yo les mencioné por ahí que si yo tengo una señal y la voy a muestrear, necesito muestrear mínimo 5 veces más rápido que la señal que estoy muestreando, o 10 veces más rápido. Si yo estoy muestreando una señal de 60 Hz como la luz, entonces la frecuencia de muestreo que yo voy a ocupar puede ser 300, que es 5 veces más rápida, o puede ser 600, que es 10 veces más rápida. Entre más, por ejemplo, 5 kilos, yo voy a muestrear una señal de 60 Hz, pues va a ser mejor porque estoy tomando más muestras. El problema de tomar más muestras es que dónde las voy a almacenar. Y eso ya se los había dicho, aunque digan que no. En algún lugar tengo que almacenarla. Si estoy ocupando un micro, pues tengo que almacenarlo en la memoria del micro. Muchas muestras a veces van a ser repetitivas y ya no es significativo. Entonces siempre debe de haber un balance. Pero al menos si se va a muestrear y todo salió por este muestreador, las señales que van a entrar en X tienen que ser de 5 a 10 veces menor que el muestreador. Esa es una característica importante que deben de tomar en cuenta. Después, una vez que yo ya estoy tomando muestras de esa señal, estoy tomando algunos valores, porque no estamos tomando todos, entonces decimos en esta parte de en medio que se vuelve una señal discreta. ¿Por qué? Porque ya es una señal en un solo punto, en un solo tiempo. Ya no es una señal continua.
Después, si ya tengo esa señal, pues necesito saber qué valor tiene esa señal. Era como hace rato les mencionaba. No, pues ese color es rojo, pero ¿por qué tan rojo? ¿Para qué le llamas rojo? Es gris, pero hay muchísimas tonalidades de gris. Entonces necesitamos dar, pues tiene un valor, pero ¿qué valor? ¿Respecto a qué? Entonces necesitamos cuantificar y hay varios métodos que se ocupan. Una vez que ya se cuantifica, pasa del segundo bloque, nos dice que ya es una señal cuantificada X subíndice Q de N, porque es la enésima muestra, y una vez que ya tengo esa cuantificación, lo voy a pasar a un valor que yo pueda reconocer. ¿Y quién es ese valor que yo puedo reconocer? Pues el sistema binario, un valor en binario. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Yo, profe, no me quedó muy claro lo del muestreador. La función que hace ahí. Toma muestras de la señal. Cuando tú vas a un río, Sí. tomas el agua de todo el río para muestrearlo, No. o vas a un terreno, tomas toda la tierra del terreno para muestrearla, No. para analizarla. ¿Qué es lo que harías? Si vas a un terreno y te dice, oye, quiero saber este terreno cómo está, ¿qué harías? Pues de una porción del todo el terreno, pues hago el análisis. Ajá. Pero entonces, ¿cuántas muestras tomarías? Pues sería como un rango, ¿no? Dependiendo de lo grande que es el terreno. Ok, eso es correcto. Pero ya una vez que yo ya identifico, digo, ok, voy a tomar tantas muestras. Vamos a suponer que mi terreno es pequeñito, es 20 por 20, pero quiero analizarlo. Sí. Sería bueno tomar cada metro, tomar cada medio metro, tomar cada 10 centímetros, tomar cada centímetro. Pues mientras menos sea, bueno, mientras más muestreo sea, mejor, ¿no? Sería más preciso. Por eso, entonces cada centímetro, de los 20 por 20. Pues sí, podrías decirse que sí, dependiendo del tiempo en el que se requiera, ¿no? El muestreo. Porque si centímetros nos vamos a tardar más. Pues sí, pero imagínate cuántos centímetros. A ver, estamos hablando de 20 metros por 20 metros. Sí, van a ser muchos. ¿Cuántas muestras vas a tomar ahí? Nada más en nomás en un metro. 200. Bueno, En un metro tienes 100 centímetros. En 20 metros tienes 2000. Y sí. luego por tus otras 2000 por 2000, ¿cuántas son? No, pues sí, van a ser como 400,000. Entonces, te convendría hacer de centímetro por centímetro. Estamos No, hablando de un terreno pequeño de 20 metros. no conviene. No. Bueno, ahí se ve que lo ideal es hacerlo lo más pequeño posible. Pero mira la cantidad de trabajo que vas a tener. Sí, eso Lo sí. mismo pasa en un micro. A nosotros se nos puede hacer fácil, voy a poner que entre más muestras tenga, mejor. Ajá. ¿Y quién la va a trabajar? Por ejemplo, ahorita, ¿quién va a hacer todo ese muestreo? Pues uno, 10 centímetros, son así, siguen siendo un montón. Si yo hiciera cada metro, tengo 20 por lado por 20, 20 por 20, ¿cuánto es? 400. 400, y aún así estamos hablando que cada metro
son 400 muestras que vas a analizar. Vamos a suponer, tú eres el procesador. Ah, pues aún así son 400 muestras. Y digamos, ahí, pues sí, como tienes razón, que entre más pequeño sea la muestra, va a estar más definido, va a estar mucho mejor reconocido tu terreno. Pero es mucho trabajo. Pues lo mismo pasa con los micros. Alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Sí queda claro esa comparación? Sí, profe, ya me quedó claro. Aunque son cosas distintas, aunque es trabajo de una persona, es trabajo, al final alguien tiene que hacer esa chamba. Entonces, a eso se refiere la muestra, el muestreador. ¿Cuántas muestras voy a tomar de una señal? Aquí yo te decía, ¿cuántas muestras vas a tomar pues, de un terreno, por ejemplo? Pero acá estamos hablando pues, de una señal. Entonces, espero que esa analogía quede pues, clara para todos, ¿no? Donde pues lo ideal es poner muchas, pues sí, pero no es significativo. Ahorita, regresando al terreno, imagínense, de 1 centímetro a otro centímetro, que yo voy a muestrear la... ¿Creen que haya mucha diferencia en los valores? No, profe. No. No mucho. Para el caso de que estamos hablando de una de tierra, ¿no? Pero a lo mejor de 1 metro a 1 metro, a lo mejor ahí sí ya hay un pequeño cambio, ¿no? Sí, profe. Entonces, de eso también se trata, que si yo agarro y digo cada centímetro, pues dijeras, oye, de aquí empiezo y a los 10 centímetros, pues estos valores prácticamente son lo mismo. ¿Para qué estoy haciendo tantas muestras y son repetitivas y me está dando el mismo valor? No tiene caso. ¿Eso decimos o no? Sí. Sí. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer más espaciado. Y entonces me voy a 20, me voy a 50 y me voy a 1 metro. Y es lo cuando yo les digo, si yo estoy haciendo la mayor cantidad de muestras, llega un momento en el que si yo estoy muestreando, por ejemplo, el terreno cada centímetro, pues de 1 a 10, de 1 a 20, a veces se va a repetir el mismo valor y no tiene caso. Entonces, dependiendo el tipo de terreno, dependiendo el tipo de señal, pues yo voy a decir, no, aquí no tiene caso muestrear cada centímetro. Voy a estar muestreando cada 50, o cada metro, o cada 2 metros. Y a eso es lo que yo me refiero cuando no tengo que estar muestreando por muestrear, porque muchos de mis valores se me van a repetir nada más y no tiene caso. Entonces, cuando los cambios sean significativos, ahí es cuando uno va a cambiar ese valor de muestreo. Si mi señal, imagínense que es una señal muy, que casi no tiene cambio. ¿Sí alcanzan a ver en la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Si yo tengo una señal así, y una señal así, entonces, pues acá hay un cierto tiempo, ¿no? Acá siempre tengo una amplitud. Acá pues siempre tengo el tiempo. Imagínense aquí esta señal, pues a lo mejor es una temperatura y no está cambiando mucho con el tiempo. A lo mejor ahorita a las 6 de la mañana, no, a las 5, ya más
acordé, estábamos a 8 grados. Ahorita que ya son las 7, por ejemplo. Pero en todas, en estas 2 horas, más o menos así fue el cambio de mi señal. Esta señal no está cambiando tan drásticamente, casi se mantiene estable. Digamos que esto que yo tengo aquí es desde que yo empiezo a las 5 de la mañana, llega aquí más o menos, bueno, no es así, a veces tiene un poquito más, llega a un punto donde se encuentra al máximo la temperatura en el día, que decía que hoy era supuestamente como a 24 grados centígrados, aquí a 8, a las 5, aquí era como a las 2 de la tarde, y otra vez empezamos a bajar. Entonces, este que parece como curva es el comportamiento de la señal, digamos, en todo el día. El que está a la derecha es el comportamiento que tiene en 2 horas. Pero en uno parece una curva, en otro parece una recta. Ahora, hay señales donde si yo estoy muestreando la voz, pues la señal va a estar así, ¿no? Va a estar cambiando mucho. ¿Y en cuánto tiempo estoy hablando? A lo mejor esta señal que está así, está muestreándose en 10 segundos nada más, o menos. Un segundo. Vamos a quitar un segundo. En un segundo pasó todo esto, toda esta señal. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener cuidado en mi muestreador? Ver qué tipo de señal estoy muestreando. Si ven en este caso de en medio, estoy muestreando una señal que casi no cambia. Entonces no tiene caso, si esto es un terreno, pues en la señal de en medio no tiene caso que la esté monitoreando cada centímetro. Pero si estoy hablando de tiempo, y aquí son 2 horas, en el caso de tiempo, pues no necesito estar muestreando cada minuto o cada segundo. Aunque yo esté muestreando cada 10 segundos o cada minuto, podría ser suficiente, o a veces hasta cada 5 minutos, y podría ser suficiente para estar tomando estas señales y no estar repitiendo tantos datos. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, ya quedó bastante más claro. ¿Seguro? Sí, el tomar los rangos y amplitud depende de la escala. Depende de la escala, depende del tipo de señal. Aquí estamos hablando que este cambio es en 2 horas. Aquí estamos hablando que este es en todo el día. Vamos a suponer que sean 18 horas aquí, desde acá hasta acá. Y entonces no necesito estar muestreando, pero aquí imagínense, tengo un segundo, tengo esta señal, pues aquí sí necesito que, si yo nada más la muestreo este, em, cada medio segundo, que es más rápido, pues nada más voy a tener una señal aquí y otra acá, ¿no? Y era donde les mencionaba, necesito estar muestreando al menos 5 veces de toda esta señal, de todo este tiempo en un segundo, toda esta señal sufrió ese cambio. Si yo tomo una muestra, pues imagínense, tomo este valor y me dicen, a ver, grafica el valor de esa. ¿Y qué voy a graficar? Nada más un punto así. Si me dicen, oye, agarra 5. Ah, bueno, pues a lo mejor agarré este de aquí, agarré este de acá, agarré el de aquí, el de acá. Y aún así, no es suficiente 5 puntos para poder poner toda esa señal. En este caso de
La figura de la derecha, ahí sí necesito que muestrear muy rápido, a mayor velocidad. ¿Para qué? Para que yo no pierda estos picos, para que no pierda estos cambios. ¿Sí queda claro ahora sí? Sí, profe. Pues eso tiene que ver el muestreador, es a qué frecuencia voy a trabajar. De manera general se dice que esta frecuencia de muestreo tiene que ser mayor 5 veces o 10 veces a la frecuencia de la señal. Pero ¿de qué va a depender? Eso es lo que ustedes tienen que ver, de qué va, siempre va a depender, no es una regla. 5 ya es suficiente, 10 es suficiente. Imagínense, aquí 5, aquí para esta tercera imagen, para esa tercera señal, 10 aún así siguen siendo insuficientes para la señal de la derecha. Ahora imagínense, para la señal de en medio, 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algunos valores van a ser repetidos. Miren, aquí habían unos pequeños escalones, ¿no? Miren, al menos estos 3 están repetidos casi. Estos 3. 10 para esta señal, hay valores repetidos. 10 para esta, no habría tantos valores repetidos. Y sería adecuada para esta. Adecuada, 10 muestras para la de la izquierda sería adecuado. 10 muestras para la de en medio, ya estoy repitiendo valores. Y 10 muestras para la derecha, aún así sigue siendo insuficiente. Entonces, ¿de qué depende? Del tipo de Pues señal de que la estamos analizando. frecuencia de lo que estemos trabajando. De eso se trata el muestreador. Saber, yo qué necesito saber, qué señal voy a muestrear. Y cuando yo ya sepa la frecuencia de la señal y más o menos cómo es su comportamiento, entonces sí puedo proponer un muestreador. No nomás salir como pedo dijera. Tengo esta señal. Sí, no te preocupes, aplícale uno de 5 veces. Y ya, con eso arreglamos. No, siempre hay que analizar las cosas, no nada más así. El profesor me dijo 5, me dijo 10 y ya. Eso es un valor que se propone, pero así como estamos viendo en estos casos, en uno es adecuado, en otro es repetitivo y en otro no es suficiente. Entonces, todo depende de la señal y el tipo de señal. ¿Queda mejor? Sí, profe. Queda bien. Sí, profe. Bueno, ese es el muestreador, el cuantificador. Más adelante aquí nos va a dar esto. Bueno, ok, aquí otra vez nos dice muestreador. Es un circuito que toma una muestra instantánea de la señal analógica y la mantiene constante a su salida, el tiempo suficiente para la conversión. ¿Queda claro esta parte? ¿Cuál sería su duda? No, todo bien, profe. Ninguna duda hasta el momento. Ninguna duda. ¿Qué hace ese capacitor? Dicen que no tienen dudas. ¿Qué hace ese capacitor ahí? Yo tengo un voltaje, tengo un switch y tengo el capacitor. Entonces, ¿qué pasa en esta salida? Ayuda a que se mantenga constante. Ayuda a que se mantenga constante. ¿Pero por qué se mantiene constante?
para que reciba bien la señal. No, no, ¿cómo es que cómo es que se mantiene constante? Almacena energía para que no le falte, como si fuera una batería por un momento. Ajá. Entonces, está Ajá. pasando el flujo continuo y en dado caso de que durante un pulso llegue a faltar la energía, pues Se podría decir que capacita pone lo que señal. le llegue a faltar al pulso. ¿Pone lo que le llegue a faltar? No, no, el primero estaba explicando mejor. Mantiene la señal constante, como decía el compañero, digamos que evita picos, ¿no? Ahora sí que descendentes o ascendentes, lo mantiene, pues, digamos que parejo. Mm. Bueno, a ver. Por eso les digo que esta pinche materia debe ser después de electrónica digital. Primero tiene que ver analógica. Un capacitor lo que hace es que se va a estar cargando en cierto tiempo, ¿no? Donde tiene su constante esa de descarga de acuerdo a sus valores R y C. Entonces, en cierto tiempo va a cargarse mientras tenga su polaridad. Pero en el momento, mientras esto esté así cerrado, pero en el momento que ustedes dicen se abre, si esto fuera un interruptor si esto no estuviera, y yo nada más tengo un interruptor, pues aquí estoy viendo el voltaje. Pero en el momento en que este switch yo agarre y pum, lo abro, pues ya no tengo la señal aquí, ¿no? Eso es obvio. Pero eso, ¿en qué tiempo creen que pase? Cuando yo agarro y conecto, desconecto un switch así electrónicamente, no manualmente. ¿Como de qué tipo de tiempo estamos hablando? Microsegundos. Nanosegundos, ¿no? Yo digo que menos de micro, ¿no? Segundos. Estamos hablando de nano. Ahora, ¿recuerdan más o menos qué era, qué es este circuito? El NOT. Es un inversor, ¿no? Ujú. Ok, un inversor. Y vamos a suponer que ese inversor está aquí. Entonces yo tengo este circuito, aquí tengo este switch, aquí dice voltaje de entrada, viene ese, lo conecto, vamos a suponer que sea compatible el voltaje, y entonces entra un 1 y él me va a dar un 0. Aquí entra un 1 y aquí este cuate me está dando 0. Cuando este se abre, me va a dar un 0 y este cambia a 1. Pero ahora aquí vienen dos cosas. Hay un tiempo en el que en el que el switch está encendido y cambia a apagado. Y aquí recuerdan que hay un tiempo de retardo. Desde que entra la señal hasta que sale. Sí, ¿Sí está profe. claro? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si este tiempo es muy pequeño? El primer tiempo de acá. Si t es mucho menor que el tiempo de retardo. ¿Qué creen que pase aquí con la señal? No va a llegar. No la alcanza a recibir. Bueno, si la recibe
un pulso. Más bien no le alcanza a invertir. ¿Sigue ahí, profe? A ver, el que dijo que no lo alcanza a hacer, ¿por qué piensa que no? ¿Me escuchan? Sí, porque el inversor necesita, bueno, como dijo, un tiempo de retardo. Y si dijo que el Ajá. tiempo de, de entrada es menor, o sea, sí llega, Ajá. pero como no alcanzó el tiempo necesario, pues no alcanzaría a salir la otra señal del otro lado. Ok. Entonces, si esto mismo esto es un inversor, esto que está aquí es un buffer. ¿Qué es lo que hace? Es como si yo tuviera esto. En lugar de tener un valor negado, si aquí entra un 1, pues sale un 1, si entra un 0, sale un 0. Esto se dice que es un seguidor de voltaje. Es prácticamente esto de acá. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, ya nos dimos cuenta que si nosotros trabajamos así con el switch y cualquier circuito, por ejemplo, este que ya no es inversor, es un buffer, aquí es un seguidor, es un buffer, vemos que si este tiempo es muy pequeño, pues no le va a dar tiempo suficiente al seguidor o al buffer de hacer su operación. Por esa razón, necesitamos que mantener este tiempo o ese voltaje durante cierto tiempo para que le dé tiempo al buffer de hacer su chamba. Y eso, quien me permite hacer eso es precisamente ese capacitor que está aquí. Este capacitor viene y se carga y mientras esto esté funcionando, mientras yo tenga aquí en esta parte esto conectado, aquí va a estar funcionando. Pero llega el momento en el que abro o en el que se abre el switch y mi capacitor está cargado. Entonces, si este switch cambia mucho más rápido que TR, yo debo de asegurarme por medio de esta ecuación que les mencionaba de la constante de descarga que tiene que ver con la resistencia. Bueno, aquí no hay una resistencia y el capacitor. Y entonces, con este tiempo de descarga yo tengo que asegurarme que el valor ya no lo voy a tomar de aquí porque está abierto, el valor lo voy a tomar prácticamente mi fuente de voltaje va a ser el capacitor, es como si yo tuviera ahora esto está el capacitor más menos y aquí tengo el inversor. Primero estaba yo recibiendo así y este
para abajo. Abro este de aquí, entonces este se abre y ahora el voltaje viene de aquí. Y debe de ser algo muy parecido porque este, pues lógico, se carga al voltaje que estaba este. Entonces aquí se tiene que calcular una constante de descarga para que el tiempo, para que demore el tiempo suficiente en lo que ¿qué? En lo que este buffer hace su chamba. Pero ese yo ya no lo tengo que calcular, ya dentro del circuito ya lo hace. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, a eso se refiere aquí. Yo voy a tener una señal, necesito mantenerle. Quien hace esa chamba de mantener un tiempo es este capacitor. Entonces, a esto se le dice que pues es un circuito de retención de voltaje y ahora sí, después de eso, pasa nuestra señal. Aquí nosotros podemos tener esto que vemos aquí, que creen que sea. ¿Qué creen que sea? Porque no han llevado circuitos analógicos, pero ¿Puede ser un interruptor? ¿O otro? Pues ahí sí dice, actúa como interruptor, pero ¿qué circuito piensan que es? ¿No es un transistor o ¿Un qué, perdón? un transistor? Bueno, no sé, es como que a simple El vista transistor. se me Bueno, figura el un poco transistor como... sí vimos que era así. No analizamos circuitos, pero sí les mencioné que de estos, en los circuitos tótem y cómo trabajaba un inversor, eso sí se los mencioné, no me digan que no. Esto es un transistor. NPN y PNP. Pero ¿Un esto es, MOSFET o J? ajá, esto puede ser un FET o un MOSFET. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es un seguidor. ¿Para qué? ¿Recuerdan también qué operación decíamos que hacía un buffer? Amplificar. Bueno, más que amplificar, bueno, el que amplifica como tal es esto que está aquí, es un op-amp. Es un amplificador operacional. Este sí amplifica. Pero cuando estamos ocupando en digitales nada más un buffer, lo que hace es reconstruye la señal. Si mi señal viene ya después de que recorrió cierto cableado, recorrió a través de ciertos circuitos, pues a lo mejor aquí está el tiempo, aquí está mi voltaje en amplitud y mi señal viene por aquí con 4 volts. Y a lo mejor ya con 4 volts y la corriente pues viene muy chafa o viene muy débil para meterla. Entonces, lo que hace esto es reconstruirla y volverla a mandar a 5. Entonces, en cierto punto, como dice su compañera, lo está amplificando, pero más que amplificar, pues aquí está reconstruyéndola otra vez a 5, a su máximo voltaje. Puede llegar una señal recuerdan que el rango de 0 es de 0 hasta 0.8 volts y el rango de 1 a veces va desde 2.7 hasta 5.5 volts. Entonces puede
llegar aquí, puede llegar una señal de este tipo y él la va a reconstruir a 5 volts. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Entonces, lo que están haciendo en este circuito de retención, de muestra y retención, pues es, en esta parte, nosotros, si llega una señal débil, lo único que vamos a hacer es, otra vez aquí sale BI. Si aquí entra BI, pues sale BI, simplemente la reconstruyo, pero ya con galleta. Ahora, los operacionales, pues no se los voy a explicar porque es prácticamente una unidad. Cuando ustedes vean electrónica analógica van a ver que los operacionales es una unidad. Entonces, pues aquí yo nomás se los voy a... Esta es una aplicación, un seguidor. De manera general, lo que se aprovecha, lo que se aprovecha aquí en este circuito es que tenga una alta resistencia en la entrada y una baja resistencia a la salida. Eso es lo que tiene sus características de un amplificador. Entonces, ¿por qué necesitamos que haya una alta impedancia a la entrada? Todos estos conceptos que les estoy mencionando son cosas que se ven en electrónica analógica. Y aquí es donde pues, está lo ilógico que primero ven digital y no saben estas partes. Pero esto no es culpa ahora sí de ustedes. Esto es culpa del programa. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo R1 y aquí tengo R2. ¿Cómo calculo VO? Deme una fórmula para calcular VO. Ya vieron circuitos, ¿no? Sí, sería con ley de Ohm. Ajá, ¿cuál sería? ¿Qué hago? Dime. Yo no sé, ve dándome paso a paso qué tengo que hacer. Bueno, la ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Ajá, voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Y ahora cómo lo aplico aquí? Tendríamos que saber el valor de la resistencia. Así, no necesito valores. Una fórmula no tienes valores. Cuando ya los tienes, nomás los sustituye. Por eso le puse R1 y R2. ¿Sí queda claro esa parte o no? Ah, sí, entonces sería, bueno, aparte que la resistencia, pues sería la suma de la resistencia 1 y de la 2. Ajá, entonces, ¿qué hago? El voltaje sería, O sea, el voltaje, así nomás le pongo B, igual a la corriente de R1 más R2. ¿Así? pues yo creo que sí. ¿Y cuál es B0? ¿Y cuál es la corriente? Tendremos que marcarlas con subíndices.
A ver, dígame. Pues ahí en la primera Ayuden a su V, compañero. pues la primera V sería V0 y la intensidad de corriente sería Sí. pues lo de VI. A ver, ahorita lo voy a escribir acá arriba. Voy a poner B0. ¿Y luego qué dices? A la intensidad del voltaje que sería VI. Pues es la I de intensidad, pero con un subíndice de VI para especificar cuál es. Así pongo I. O BI. No, ahí está bien la I, pero en subíndice VI. Ah, no es 0, sí. Ok, perdón. Aquí BI igual a corriente y luego pongo R1 más R2. ¿Así? Ujú. Y ahora yo quiero B0. Yo creo, profe, que es, bueno, sería B0 es igual B0 igual a qué. bueno, sería ahí, pero como no tenemos la corriente, tendríamos que ponerlo sería VI sobre R1. Porque VI sobre R1. esa sería la corriente que está pasando, digamos que en la primera parte del circuito, ¿no? Que está 1 más R2. Así. Sí, bueno, creo que sí es así. Y lo demás, ¿qué me dicen? Esta es mi corriente. ¿Ya vieron circuitos o no vieron circuitos? Sí, profe, sí vimos. Sí, Y esto que me están diciendo, ¿este es el resultado correcto? Esa sería mi fórmula para encontrar el voltaje B0. Yo creo, no estoy todavía muy segura, pero creo que el del segundo compañero me parece un poco más eh, lógico, aunque tengo duda con las resistencias, pero sí, creo que sí. Pero eso está mal. Es un circuito bien sencillo. A ver, todo el grupo, denme una fórmula para ver. Esa que me dieron está mal, no es. ¿Qué hago?
Aquí, esto está mal. Sería voltaje, bueno, V0 igual a VI sobre R1 más R2. B0 es igual a ¿qué? A VI, VI, bueno, sí, VI, sobre R1 más R2. Ajá. Y ya, creo que ya. Sigue Pues, mal. profe, es que si no me equivoco, y bueno, hasta ahí donde iba la compañera, se le agregaría igual el multiplicador de R1 más R2, y pues se simplificaría y nada más quedaría voltaje cero igual a voltaje VI, ¿no? Mal. Mm. ¿Ya vieron cómo sus problemas son sus bases? Esto no tiene que ver con analógico. El que es analógico es el OPAM. Pero esto es circuitos eléctricos. Se supone que eso quién se los da, el Agüero o el que le dicen el Pirurris, ¿no? ¿O quién les dio? Pues yo me acuerdo que ese circuito era un divisor de voltaje, ¿no, profe? O no, ese Es. tipo de... Ajá. Y por lo que me acuerdo es que, ay, discúlpeme, que el voltaje de entrada era dependiendo de lo que está hasta abajo, con lo que está arriba, y el voltaje de salida como que era entre lo de abajo y lo de en medio. Ay, no sé si me Bueno, expliqué. Entonces, entonces, ¿qué hago? el voltaje de entrada es igual a la corriente del circuito por R1 más R2, ¿no? A eso que ya está aquí. Ajá, sí, exacto. Y el voltaje de salida vendría siendo la corriente, pero nada más por R2. Entonces, bueno, si lo queremos todo en términos de lo Ujú. mismo, entonces pues despejaríamos la corriente, que es como el valor que tienen parecido, ¿no? En todo el circuito. Ajá. Entonces, si despejamos la corriente pues del que sea, ¿no? De uno, entonces quedaría que, porque lo que estamos buscando es el voltaje de salida, ¿no? Entonces, si despejamos la corriente de uno, sería VI sobre R1 más R2. Y eso sustituido en 2, en la ecuación 2, nos quedaría como que el voltaje de salida es igual a VI sobre R1 más R2 por R2. Ah, exacto. Eso es el divisor de voltaje. Este valor. Ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué quería yo llegar a este valor? Yo aquí tengo un valor, bueno, si lo pongo así, pues es mi voltaje de entrada, ¿no? ¿Qué pasa si R1 es igual a R2? ¿Qué pasa con B0?
¿Qué es igual o es cero? ¿Sería igual a la mitad de BI? A la mitad de BI. Ahora, ¿qué pasa si R1 es mucho menor que R2? ¿Qué pasa si R1 es mucho mayor que R2? ¿Qué pasa aquí con B0? ¿Y qué pasa aquí con B0? Si R1 es mucho menor, ¿qué pasa? Son iguales los voltajes. Bueno, va a ser igual. Así, ¿no? Sí, no igual, pero pues casi igual. ¿Y qué pasa si R1 es mucho mayor que R2? VI va a parecerse a 0. Más bien V0, ¿no? Ah, sí, disculpe, sí, V0. Entonces, dependiendo, aquí yo tengo un divisor de voltaje. Y aquí de casualidad no están viendo que aquí tengo con esto, en esta parte no tengo un divisor. Entonces, ¿qué pasa si esta resistencia, si esto, que tiene una impedancia, y que prácticamente esto, cuando yo conecto otro circuito aquí, prácticamente se hace un divisor de voltaje. Cuando yo estoy que no sé nada y se me ocurre nomás poner algo y me dicen, ah, míralas, pues la impedancia de esto y con la impedancia de esto son iguales. Pues la salida o lo que está entrando aquí va a ser la mitad de lo que está entrando. Y si esta resistencia R1, y acá está R2, es mucho mayor que esta resistencia de aquí de la entrada, miren, mi voltaje se está yendo a cero. O sea, tampoco está entrando casi nada. O sea, me afectan estos dos. Me afecta que sean iguales y me afecta que sea mucho mayor la impedancia de entrada. ¿Cuál es el caso favorable? Pues este. Mi caso favorable es cuando yo quiero que R2 sea mayor que lo que está entrando. En ese caso, cuando R2 es mucho mayor, pues lo que entra aquí en B0, pues va a ser prácticamente lo que entra en BI. Por eso se ocupan los operacionales, porque los operacionales, como les mencioné, ya esa es una característica de ellos. Tienen una alta impedancia, se va casi a infinito. Y entonces eso me ayuda aquí, porque se imaginan, si yo tengo una impedancia que es casi infinito, pues es mucho mayor que R1. Entonces prácticamente no hay pérdida en la entrada. Casi está entrando el voltaje de entrada. Pero sí queda claro entonces por qué un amplificador operacional debe de tener una alta impedancia. Ese es mi punto. ¿Sí quedó claro o no? Sí. Sí, profe. Entonces, aquí yo tengo y a la salida, pues es al revés. ¿Qué pasa a la salida? Miren, a la salida
mi voltaje va a ser casi cero. Quiere decir que yo no quiero consumir. Entonces, eso ya es una característica que por el tipo de arreglo que se hace con los OPAM me va a dar una alta impedancia para que no se caigan los circuitos, que lo que entre aquí pues sea efectivamente lo que es, porque si no, luego aquí se cae el voltaje. Esto que está aquí pues actúa como el switch y después pues tenemos el retenedor, el hold, pero esto que está aquí es un switch de manera electrónica que va a permitir el paso de este voltaje. Después pues tenemos ahora sí nuestro retenedor y después otra vez tenemos un seguidor. Otra vez este es un OPAM, lógico, aquí ya me está dando un nombre y familia, pero pues aquí puede entrar el más y aquí puede entrar el menos. Y lo que está haciendo es que si está entrando BI, va a salir BI. No hay resistencias aquí en esta retroalimentación, no hay resistencias, no hay capacitor, entonces no es un derivador, no es un integrador, no es un filtro, no es un amplificador, no es un divisor de corriente, es un seguidor de voltaje. Es lo único que hace. Pero esto entonces, el muestreador al final va a mantenerse, con este capacitor se va a mantener cierto tiempo la señal hasta que este muestreador pueda tener la señal estable y la pueda yo visualizar aquí. Aparte, están estos detalles de alta impedancia, ¿para qué? Para que no se caiga el voltaje. Pero todo esto, les digo, todo esto tiene que ver con electrónica analógica. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, al final, entonces, el muestreador, ya habíamos mencionado, va a depender. Este circuito, así como se ve, no quiere decir que todos sean así, pero da una idea general nada más de cómo se debe de retener la señal y cómo se muestrea. ¿Y de qué va a depender el muestreador? Pues ya habíamos dicho del tipo de señal, la frecuencia en la que se está trabajando. Después viene el cuantificador. Aquí nos dice que va a convertir una sucesión de muestras de amplitud continua en una sucesión de valores discretos. Entonces, a partir de un valor de 0 a 5 volts, pues yo voy a tener un valor discreto como un contador, 0, 1, 2, 3, 20. Si es un contador de 8 bits, pues tengo de 0 a 255. Y el código, pues es en binario. Después me dice, durante el proceso de cuantificación se mide el nivel de tensión de cada muestra. Pues sí, imagínense, si yo tengo pues una señal, aquí son 5 volts, aquí son 0 volts, y si eso estoy diciendo que aquí es 0 en digital y 255 aquí, pues más o menos aquí a la mitad, que serían 2.5 volts, ¿qué valor correspondería aquí en digital? Pues la mitad de 255. ¿Cuánto es eso? A 127.5. 127. Recuerden que estamos manejando enteros, casi no vamos a manejar fracciones para esto. Entonces, hacemos más o menos una escala de A3.
Aquí tengo la mitad. Si tuviera un cuarto, 1.25, pues un cuarto de estos son como 63, ¿no? Y así más o menos. Entonces, si yo tengo una muestra aquí 0, pues me va a dar 0. Si tengo una muestra aquí de un cuarto, pues me va a dar 63. Si tengo una muestra aquí a la mitad, me va a dar 127. Si tengo una muestra en lo máximo, pues me va a dar 255. Entonces aquí yo tengo 4 muestras. 1, 2, 3, 4 muestras. Como dice aquí, el proceso de cuantificación se mide el nivel de tensión. Aquí está la tensión o voltaje de cada una de las muestras. Sí, aquí estoy. Y cada muestra la tengo que estar convirtiendo. Y cada muestra se obtiene en el proceso de muestreo. Recuerden que el muestreo nada más es el tiempo suficiente para tomar este valor. O este, o este, o este, o cualquier punto que se me ocurra. Y se les atribuye un valor finito. Pues sí, es finito porque recuerden que todos estos contadores, todas estas medidas siempre se dan en ¿qué? Pues en cierto número de bits. Y para saber las cuentas, pues siempre decimos que es 2 a la n. Y que el máximo valor lo obtenemos de 2 a la n menos 1. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces aquí se atribuye un valor finito. ¿Por qué es finito? Porque conocemos todas sus combinaciones. Cuando yo tengo n bits, conozco todas las combinaciones. No va a haber un valor fuera de esto. Recuerden, tengo 3 bits. Pues yo tengo desde el 0 hasta el 7. 0 al 7. Conozco todas las combinaciones, todos los estados. Por eso sabemos que es una máquina de estados finita. Porque conozco todos sus estados. Seleccionado por aproximación dentro de un margen de niveles. Bueno, esto sí, lógicos. Todo va a estar, esto de niveles, pues va a depender también al número de bits. Aquí manejo 3, nomás tengo 8 combinaciones. Manejo 4, pues tendría 16 combinaciones. Tengo 5, tengo 32 combinaciones. Y entonces de eso, pues va a cambiar el número de estados. De ahí tengo codificación. Pues como codificación, pues es simplemente nuestro sistema en binario, que es donde vamos a tener la representación. Aquí me dice que tengo una señal analógica. En esa señal analógica, pues nos dice que aquí en la escala de los X, pues tenemos tiempo. Acá tenemos voltaje. Y nos da esa gráfica, esa señal. A esa señal la vamos a estar muestreando, vamos a obtener un dato de esa señal cada tiempo. Pero ya transformándolo a la señal, pues este tiempo me da este punto. En este tiempo me da este pulso, en este tiempo me da aquí esta señal, y aquí, y cada punto que estoy teniendo, pero al final lo que yo estoy muestreando es cada determinado tiempo. Y eso, ese número de este tiempo me va a dar el número de muestras que yo puedo tomar de esta señal. Después, en el proceso de cuantificación, lo que tenemos que hacer es como dice. Este valor, pues aquí vale 2 volts.
pero ahora yo necesito darle un valor dentro de mi escala de número de bits. Y por eso pone en la barra hasta acá, ¿no? Y a cada valor tengo que darle un valor dentro de quién, de mi escala de número de bits. Y al final, cuando ya tengo eso, pues me va a dar una conversión en binario. Y me va a decir, para 0 volts tienes tanto, para 1 tanto en binario. En este caso, pues lo hicieron casi 1 a 1. Para 0, 0, 1, 1, 2, 2 y así. Aquí también podemos ver que pues esta señal no es tan definida, ¿no? Aquí, esta misma tabla, visualizándolo con la cuantificación que tenemos de la señal, pues nosotros podemos ver aquí, lógico, el 0, como este 2 va a corresponder pues a este 2, este 3 corresponde a esto, pero porque aquí ahorita están ocupando un código binario de 3 bits. ¿Qué pasaría si yo ocupo uno de 5 bits? Entonces necesito hacer una regla de 3. Yo voy a decir 7 volts va a corresponder con 5 bits, pues va a corresponder a 32, ¿no? Si yo ocupo 8 bits, pues en lugar de 32 va a corresponder a ¿cuánto? A 256, 7 volts correspondería. Entonces, dependiendo aquí el número de bits que yo ocupe para codificar, pues se va a cambiar mi rango de datos. Puede valer 8, que es el caso de 3 bits, 32, que es 5, y 256, que es 8. ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que no, profe. Pues ahí le dejamos. Mañana espero que nos vayamos más tendidos como bandidos. Sale, bonito día. Igual, profe, gracias. Dale, profe, igual, buen día. Profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.